¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una review más del canal. Otra Siux que tenemos en el canal, ¿vale? Ya vimos la pala de Stupa, ahora toca la Black Carbon. Es una pala que es redonda, muy blandita, da mucho control, se queda corta en el ataque, pero es una pala súper manejable, muy bien balanceada y muy fácil de mover tanto atrás como adelante. Pero bueno, quédate conmigo si quieres saber más de la pala y vamos a ver cómo es físicamente este modelo. Cuerda tradicional, de las que más me gustan, porque tú mismo, a través de las vueltas que quieres darle a tu mano, tienes esa sensación de si te aprieta más o te aprieta menos. Así que es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Tema del grip, tenemos los shockout, ¿vale? Donde tienen esta parte central con los nervios, que no molesta para nada, porque siempre hay una forma de agarrar la pala que es cómoda y que encuentras tu manera de poder jugar, así que en ese sentido va muy bien. Lo único que, al igual que le pasaba a la Siux, la parte de atrás de los tapones, la arista o del tapón, las aristas son un poquito pronunciadas, entonces yo echo de menos que el grip traiga un poquito más de zona blandita, de zona mullidita. Hubiera alargado más la zona intermedia que hay entre nervio y nervio, que esa zona está más mullidita, es más blandita. Hubiera echado de menos que eso llegara mucho más hacia el final. Pero bueno, le ponéis overgrips y solucionado. Si seguimos subiendo o seguimos analizando la empuñadura, tiene un tamaño normal, ¿vale? En la Electra, por ejemplo, no lo dije, se me olvidó, me acabo de acordar ahora mismo, pero es igual, o sea, te cabe la mano perfectamente, tienes un dedo por abajo y un dedo por arriba, o sea, que es suficiente. La mano no dominante, corazón de la pala, bueno, tal y como os dije también con la Electra y pasará lo mismo con la Genesis, a escuchar esto. Tiene toda la pala entera superficie de lija, superficie de arenisca. Entonces, bueno, me repito siempre con lo mismo, pero los fabricantes, por favor, poner la lija solamente en la zona de impacto, porque en lo demás no hace falta. Y si yo tengo que sujetar la pala por aquí y hacer este movimiento donde tengo que hacer tensión y yo le tengo que decir a los alumnos y a los jugadores que por favor hagan tensión para sacar provecho en los golpes de revés, no pongáis un sistema que puede hacer que moleste un poco los dedos. Pero bueno, es algo que tampoco es negativo, ni es desagradable, ni vais a tener ningún problema por ello, pero que lo sepáis. Si seguimos subiendo, la pala es redondita, tiene un punto dulce bastante grande, ¿vale? Bastante grande, me refiero a que es muy generoso el punto dulce, ¿vale? Y si seguimos subiendo a la parte de arriba, no tiene protector, ¿vale? Así que si le ponéis uno, acordaros que sea alguno que no le suba mucho el peso a la pala, ¿vale? Sobre todo para que a la hora del balance, ya que tiene un balance medio bastante correcto y es muy manejable, pues que no os haga una pala cabezona, a no ser que os gusten las palas un poquito pesadas en punta, ¿vale? Tema de tecnología, ya lo sabéis, al final del vídeo tenéis la descripción tecnológica de la pala. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se comporta en la defensa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a analizar la pala de Siux, la Black Carbon. Así a priori nada más cogerla bastante liviana, súper liviana, con una goma que parece muy blandita, que sale bastante bien. Es una pala redonda con un punto dulce bastante grande y sobre todo aquí atrás, por ese peso. No pasa nada, Rosa, por ese peso que tiene tan liviano, la verdad es que se maneja súper bien. Cuando tengo que hacer esta bola de bote pronto, la verdad es que la bola sale bastante bien. Con poquito esfuerzo, la verdad es que consigo poner la bola en el otro lado. Y como os digo, con lo poquito que pesa, pues todo lo que es moverla de un sitio a otro es bastante cómoda. Todo lo que sean bolas ahí abajo es muy agradecida porque la manejas fácil. Todo lo que sean bolas un poquito más altas, va, Rosa, no hay problema, para poder golpear la pelota a lo mejor un poquito más alta de pared, esas bajadas de pared que os digo muchas veces, pues con este tipo de pala que es ligera está bastante bien. Igual le he hecho un poco de menos en estos bote prontos que estoy fallando, que estoy golpeando más en esta zona y me está costando empujar un poquito más a la pelota. Entonces yo creo que es un poquito blanda y cuando requieres un poquito más de fuerza
o le pegas bien fuerte o tienes que hacer un gesto donde permita que la pelota vaya más alta que la red, porque si no, al final la bola tiende a quedarse un poquito en la red. Ya habéis visto un poco lo que os decía, ¿no? Esa manejabilidad que tiene la pala y lo bien que se golpea la bola, lo fácil que sale la pelota, tanto en boteprontos como en bolas de paredes y demás, y sobre todo ese sonido que tiene un poquito más tambor, porque es más blandita, pero muy agradecida, ¿vale? Así que vamos a ver ahora cómo se comporta en ataque. Bueno, ahora vamos a analizar la Black Carbon en la volea. Ya os dije antes, en el fondo, que era una pala muy blandita, que en el fondo era muy agradecida, que la manejabilidad que tenía era brutal y además el grosor del grip en comparación con la Genesis pues es un poquito más gordito y está bien. ¿Qué sucede? Perdón, Rosa, que como pala blanda que es, pues me viene mejor la bola lenta, que prácticamente, muy bien, que prácticamente tengo que poner la pala y hacer poco esfuerzo, que no cuando quiero darle velocidad, que a lo mejor ese exceso de que sea blandita le hace perder un poquito de potencia. Sin embargo, todo lo que es jugar a velocidades bajas, que la bola me venga a velocidad baja o que yo no tenga que esforzarme mucho, sino que estoy un poco ahí de colocar la pelota y sin intentar quemarla, es una pala que de momento se está comportando muy bien. Además, aunque no la centres bien, Rosa, la verdad es que la pala sale, hace que la bola salga. Perdón, pero es verdad que si quiero darle como esa, que he querido darle un poco de velocidad, tengo otros modelos, incluido la Siux Genesis, que con ese mismo gesto que acabo de hacer en la volea, me iba mucho más rápido que esta, con lo cual esta, como esa, la he pegado en el centro más o menos bien y la bola me va más despacio que lo que me he esforzado yo. Saca más la izquierda ahí un poquito. Sí, pero no te quedes frenada, tira hacia adelante. Con lo cual es una pala que para niveles de iniciación y medio pues puede funcionar bien, pero para gente que quiera darle mucha velocidad y como decimos habitualmente, que romper la bola, que explotarla, pues esta pala se va a quedar un poquito corta. Bueno, ya habéis visto que en ataque es una pala muy blandita, que hay que golpear un poquito más fuerte a la bola para que consigamos llegar al otro lado cuando queremos darle un poco más de velocidad a la bola, pero sin embargo a velocidades bajitas esta pala en concreto va súper bien con esa goma tan blanda. Así que vamos a ver ahora cómo se comporta con las bandejas y sobre todo, ojo, con los remates por tres. Es una pala que ya hemos dicho que es muy blanda, muy blanda. Entonces sale bastante bien, la verdad es que acelera más de lo que yo pensaba. Pensaba que al ser muy blandita no iba a salir mucho. Y sí que sale. Vamos a ver ahora el por 3, porque en la bandeja se ha comportado bien y aquí en el por 3, la verdad, es que solo con el gesto es una barbaridad lo que sale la pala esta. Porque no estoy haciendo nada y las estoy sacando todas. Menos esa que me ha quedado un poquito delante, pero la verdad que la respuesta de la pala, tanto en bandeja como remate, es muy buena. Como pala liviana, no liviana en cuanto a peso, entendedme, como pala manejable, porque el balance ayuda mucho, ya habéis visto que las bandejas van muy bien, porque enseguida preparo, enseguida puedo hacer la ejecución, ya estoy preparado para el siguiente golpe que pudiera ser una volea, entonces ahí me ha gustado mucho, pero el remate ha sido una cosa escandalosa, porque casi sin esfuerzo conseguía que después de la pared de fondo subiera mucho. Entonces, ¿puede ser el acabado? Puede ser. ¿Puede ser lo que es la goma, los materiales y demás? Yo creo que eso en un 90% o en un 85% seguro. Entonces, es una pala que por arriba va fenomenal. Es verdad que a lo mejor la bandeja, la víbora, si le quieres dar mucha velocidad, es más complicado que te gane esa velocidad, pero sí te gana calidad si le metes bien de efecto, pero por arriba a mí me ha gustado un montón, sobre todo por 3. En paralelo no he tenido ocasión de pegarle por 3, pero viendo cómo salía por 3, yo me atrevería a decir que en paralelo puede funcionar muy bien también. ¿Qué ocurre? Que si le pegas con calidad, como le estaba pegando yo al por 3, creo que te puede dar muy buen resultado. Si le pegas en plan fuerza bruta, igual que pasaba en las voleas, que intentaba acelerar y no iba, la bola como que se metía dentro de la pala, pues igual en el remate rápido, en el remate duro, igual te puede ocurrir parecido. Pero por arriba en el por 3, me ha parecido una locura de pala. No me esperaba que saliera así de bien.
Si nos metemos un poquito para ver para qué niveles van, siempre digo lo mismo. Cuando a mí me dejan una pala, procuro, primero, estas que tienen la colaboración con Shockout, me vienen siempre con los Shockout puestos. Yo los Shockout se los quito, porque aunque desde Shockout me han dicho que cuando fabrican las palas lo tienen en cuenta ya con los Shockout, es decir, que buscan las propiedades de la pala para que se complementen con el Shockout, a mí me gusta quitarlos y jugar sin ellos, y hago las reviews sin ellos. ¿Por qué? Porque es más fácil deciros cómo se comporta una pala sin los Shockout y luego deciros que los Shockout lo único que pueden hacer es manejar un poco el balance y endurecer la cara de la pala, con lo cual, perdón, a la hora de golpear pues vais a notar esa dureza, pero prefiero hablaros sin ello, porque al final los Shockout es, oye, pues juego sin ella y veo a ver qué tal, oye, pues está muy blandita, necesito tener más control, necesito tener otro tipo de sensaciones, pues le pongo los Shockout y ya está. Y en función de eso ya elegís si jugáis con Shockout o jugáis sin ellos. Pero yo prefiero hacer las reviews, lo que es mi día a día que pruebo las palas y el análisis, sin los Shockout. Y luego los Shockout los probáis vosotros, porque así me hago una idea real de cómo es la construcción de la pala. Dicho esto, el nivel, como es liviana en cuanto a manejabilidad, yo siempre recomiendo este tipo de palas para gente que se está iniciando. Y como además es una pala blanda, les va a ayudar todavía más, porque el tipo de bola que va a enfrentarse es tan lenta que una pala blandita les va a ayudar súper bien y les va a ayudar mucho a pasarla al otro lado. Con lo cual esta es una pala que si llevas muy poquito tiempo jugando te puede ir muy bien. Si tienes un nivel medio-bajo, le puedes sacar también provecho, porque a ese nivel todavía la velocidad de bola, la pala te puede rendir y te puede ayudar a que tu juego sea mejor. Pero si ya tienes un nivel medio-alto, ya se empieza a quedar más corta, por esa sensación que os decía yo de que es muy blandita y que la pala ahí se queda un poquito corta de velocidad. Así que eso es lo único que os puedo contar de la pala. Espero que os haya gustado la review, espero que tengáis la posibilidad de poder probarlas, como siempre, antes de comprárosla. Y si no es así, pues espero que esta review pues, os ayude un poco a entender y a conocer un poco más cómo son los modelos, o en este caso cómo es este modelo Black Carbon de Siux. Y ya está, y poco más, que como siempre, que muchísimas gracias por estar ahí, que gracias por confiar en mí, porque sois muchos, no sois cientos, pero sois muchas personas las que valoráis las reviews y las que encima os compráis las palas por los consejos que os voy dando, no solo porque veis la review y os ha gustado, sino porque luego me preguntáis en privado, o bien en YouTube, en los comentarios, o bien en Instagram, sobre modelos que luego encima los habéis comprado porque os habéis fiado de mí y os han gustado y os han ido bien. Entonces me alegro mucho de que mi criterio o mi manera de ver y de analizar las palas pues se ciñan a una realidad que es la que a vosotros os va bien, y que luego cuando compráis la pala dices, oye Hugo, pues me he comprado esta pala por tu review o porque me aconsejaste por Instagram y oye, me ha ido muy bien y estoy súper contento. Y la verdad es que sois muchos los que me trasladéis esa sensación y esa experiencia. También es verdad que no he tenido ninguno que igual habéis hecho lo mismo, no os ha ido bien y no me habéis escrito, y sin embargo hay gente que igual no le ha ido bien la experiencia, pero los que me escribís os lo agradezco mucho, ¿vale? Porque al final hacer una review conlleva tiempo y sobre todo tiempo de edición y demás, y es un esfuerzo que hago. Entonces, bueno, me alegro que por lo menos os pueda servir. Así que nada, lo dicho, que muchísimas gracias, que paciencia con vuestro padre como siempre, y que nos vemos en la próxima review. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Chao. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love